Bueno, la Junta Central Electoral dio ayer la información de que extendía el plazo para que los partidos pudieran depositar todo lo concerniente a las candidaturas de cara a las elecciones del próximo febrero 2020. Esas son las elecciones municipales de febrero próximo, debido a solicitudes principalmente de los partidos. Estos habían señalado a la Junta a través de comunicaciones que no habían terminado todo el proceso que correspondía para el depósito ante este organismo de las candidaturas. Pues a raíz de esto, la Junta Central Electoral decidió aplazar hasta el próximo viernes, este viernes 6 de diciembre, el plazo para que pueda hacerse el proceso. A raíz de esto también, el próximo 11 será el plazo final para que las juntas electorales puedan hacer el análisis correspondiente de estas candidaturas. Desde luego se trata de algo que básicamente se veía venir, debido a que partidos como el Revolucionario Moderno, la organización La Fuerza del Pueblo, a través del Partido de los Trabajadores Dominicanos, habían hecho esta solicitud y pues en vista de esto, ya que se trata de los primeros comicios que se realizarán el próximo año, pues era necesario agotar todo el proceso para que todo estuviera de manera transparente y de esa forma no hubiera ningún tipo de inconveniente en el futuro. Básicamente lo que ha ocurrido es lo siguiente, según hemos conversado con dirigentes de partidos. Como se estableció un porcentaje para alianzas y negociaciones, que es el 20% en cada partido, ¿verdad? Cada partido, en base a ese 20%, tenía que hacer alianza. Por otro lado, los partidos suelen reservarse una parte que no la someten ni a elección, ni ese tipo de cosas, ni convención. Y la ley obliga a que deben cumplir una cuota, en el caso de la juventud, que parece que es 10%. Y en el caso de la mujer. De las mujeres, no menos del 40%. Correcto. Ocurrió que en principio se habían reservado varios partidos todas las candidaturas, por ejemplo, legislativas. Y el tribunal y la propia Junta le dijeron, no, eso va en contra de la ley. Entonces tuvieron que entonces someterla a algún tipo de elección interna o convención, ¿verdad? Y luego entonces comenzar a armar ya definitivamente las alianzas. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, un partido, vamos a poner como el PRM, que es de los más grandes, pacta con otro y le dice, bien, te voy a dar esta candidatura aquí a síndico de tal lugar, y le dice, pero para yo cumplir la cuota de la mujer me faltan tantas mujeres, así que coloca mujeres en esa candidatura que te estoy dando en la alianza. Pero el otro partido alega y dice, bueno, que yo hice una elección y aquí ganaron hombres. Y todo eso armado, una madeja que hay que estar, pongo uno aquí, pongo uno allí. Y eso es lo que básicamente un poco complicó el asunto, porque los partidos, por el tigueraje machista, dejaron candidaturas que entendían no ganables o que no le tenían mucha importancia para dárselas a las mujeres en muchos casos. Y así era con partidos pequeños, decían, está bien, te voy a dar esto, coloca una mujer ahí. Y todo esto complicó la cosa. Si hubiesen sido más transparentes y con tiempo hacen todo eso, no tuviéramos este problema. Pero bueno, como es un proceso un poco complicado, habrá voto directo, no habrá arrastre. Eso es un poco novedoso, hay un cuadernillo que se va a llenar en las mesas, que me dicen que es una sábana, y todo eso los partidos tienen que educar a su gente sobre eso. Válido que si ellos no estaban preparados todavía y para evitar que le devuelvan las boletas, diciendo usted inscribió eso mal, entonces mejor que se tomen el tiempo. De hecho, ese era uno de los aspectos que señalaban los partidos en las comunicaciones que le enviaron a la Junta, que debido a la complicación que pues obviamente será o tendrán las elecciones de febrero, debido a que se van a elegir una cantidad impresionante, nunca antes vista, de candidatos directamente, pues no habían hecho todos los amarres necesarios. Y la Junta, pues en ese caso, le dio un chancecito para que pudieran completar ese proceso. Antes, para que la gente tenga una idea, digamos un pequeño municipio como La Guayiga, qué sé yo, que está cerca de aquí,
bastaba con que el partido dijera, bueno, este es el candidato a alcalde y vicealcalde o síndico. Y esto van a ser los Y la regidores. lista de regidores ahí estaba. Exacto. Y según tuvieran en la lista el número 1, era el primero que elegían, iban decantando, ¿verdad? Hasta que hay un momento que decía, no, entonces el otro saca otro y así. Ahora no, ahora es que cada ciudadano diga, me gusta fulano para regidor o para vocal, que son, Que eso es lo como se correcto. llaman en los distritos municipales. Pudiera ser incluso que en un municipio la gente vote por todos los regidores de un solo partido si quiere. Claro, eso debió ser así desde el principio, lo mismo con el Senado, por ejemplo, donde los diputados, el voto que uno emitía a favor de un diputado en particular, pues se le sumaba al senador. Y a veces yo, por ejemplo, en las elecciones pasadas quería votar por un senador en particular y por un diputado en particular, pero no podía, porque automáticamente se le sumaba a un candidato que no era de mi agrado. Exactamente. Pero nada, hay otros temas, hay un tema con el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán, que dio Sí. unas declaraciones en acento. Dice pues que el candidato por la Fuerza del Pueblo, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Leonel Fernández, ha bajado con respecto a los candidatos, por ejemplo, Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana y Luis Abinader del Revolucionario Moderno. Él dice que pues contaba con un 10% de la popularidad y que ha bajado a un 6%. Y que en este plano pues no habría necesidad de una segunda vuelta. Sí, tú sabes que se ha estado diciendo, de manera insistente se dijo una vez que hubo la ruptura en el PLD, bueno, vamos a un tripartidismo. Y mucha gente repitió eso y todavía hay muchos analistas que dicen eso. Sin embargo, ahora Héctor, que además de político es un analista, dice, claro, él tiene una visión interesada porque él es un dirigente importante del PRD Y que es aliado al PLD. y es aliado al PLD. Es lo que dice, el PLD ha recuperado fuerza. Al parecer parte de la gente que simpatizaba con Leonel, que en principio quizás pensó en irse o emitió opinión favorable a Leonel, quizás ha retornado al PLD. Eso tendría que verse. Y que de un 10 más o menos ha ido bajando hasta un 6 según mediciones que él dice que ellos tienen. Pero, por otro lado, la doctora Rosario Espinal, a quien entrevistamos también, ella, que ha marcado de principio distancia con todos los analistas, ella dice que ella no ve posibilidad y explica las razones de un escenario de segunda vuelta. Ella dice, no, aquí habrá una polarización. Yo no veo posibilidad de un tripartidismo tan fácil. Y dice algo parecido. Ella entiende que Leonel se ha desinflado mucho, que no es un candidato que represente los anhelos de cambio de la gente, porque él ni se diferencia mucho de lo que plantea el PLD y siempre estuvo defendiendo los gobiernos del PLD, no solo lo de él. Y que además sus principales aliados son PLDistas y estuvieron ahí, no y de los gobiernos del PLD él presidió 3. Y los sectores más conservadores también. También, ella habla de eso también, que eso hace que no sea la persona que encarne los anhelos de cambio. Ella también dice eso, y dice incluso que hasta por el costo de la campaña, que los propios empresarios que financian campañas lo van a pensar 2 veces, estimulando que haya 3 fuerzas o que venga una segunda ronda electoral presidencial. Pero es como dicen, cuando el golpe está caliente no duele. Según va pasando, según va pasando el tiempo, pues entonces se va enfriando y es que empieza el dolor. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana fue un golpe que Leonel se fuera. No, en principio impactó Y bastante. de hecho los seguidores de Leonel le acompañaron en su salida, pero hay otros que quedaron, que habían ganado candidaturas, por ejemplo, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que el mismo Leonel Fernández le dijo, no se vayan, quédense ahí, y que así lo hicieron. Pero hay otros que quizás lo estuvieron pensando irse, que no son candidatos, pero están recibiendo un beneficio, porque hay que decirlo, es el partido que está gobernando. Es el que está en el poder, y el dinero que tiene Leonel Fernández en comparación a los que están en el poder es limitado. No, además, le podrá dar algo de manera puntual, pero no los va a emplear. No, para nada. O sea, Funglode no es tan grande. no puede. Pero sí, esa es la situación. Y en política también se da eso. Hubo una fractura con respecto al máximo dirigente, porque era el presidente del partido en ese momento. Se va de esa organización política y hay seguidores que le caen atrás. Es normal. Ahora, cuando la gente empieza a pensar realmente cómo va a ser el futuro, cómo será el panorama, en frío, pues en frío dice, bueno, ya la cosa cambia, hay que pensar más. Pero interesante
ser más concreto, Sí, ¿verdad? sí. Con eso. Estos puntos de vista, tanto de la doctora Rosario Espinal como de Héctor Guzmán, y seguro que habrá otros que le van a responder y nada, eso será materia prima para el debate. Vamos a una pausa. Bueno, Gustavo, hay que seguir con el tema de la captura de ese ciudadano Emilio Peralta antes de ayer en Colombia, Cartagena de Indias. Las autoridades dominicanas confirmaron, algo que se venía ya rumorando, que efectivamente esta persona, que era buscada por Estados Unidos por temas de narcotráfico y lavado de activos, pues pasará sin mallita directamente a Estados O Unidos. sea que ya República Dominicana está fuera de ese caso, como quien Claro. dice, porque si va directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. La información la confirmó el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado el día de ayer. Digo que ya las autoridades, según habían informado, las autoridades norteamericanas en este caso, pues efectivamente querían que fuera extraditado directamente a este país. Ayer mismo, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, adelantó que aunque sí era posible que esta fuera la solicitud de Estados Unidos, todavía no se había hecho el trámite entre Colombia y Estados Unidos para concretar esta extradición. Bueno, van a llenar formalidades, pero todo el mundo sabe que cuando Estados Unidos quiere apresar a una persona, incluso hay casos en que lo ha secuestrado en tercer país. Sí, no, es la verdad. O sea, independientemente que sea una persona que, bueno, que tiene serios cargos de delincuencia, de crímenes, pero se supone que hay ciertos parámetros del derecho que se les respetan aún al peor de los criminales. Pero cuando ellos quieren, lo malo es que han ocurrido casos de personas confundidas, inocentes, como pasó con un doctor Rapidillo Chávez en México, que lo secuestraron, lo acusaron de que él había participado con un cártel de que torturando a un agente de la DEA. Y luego resultó, el hombre, todo el mundo, yo creo que hasta la mujer lo votó y dejó de hablarle. Después resultó que dice, ay, nos equivocamos. ¿Y cómo le responden a ese hombre? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Entonces uno cree que por lo menos las autoridades dominicanas, como ese ciudadano dominicano, nos guste o no, debe velar porque se le respeten sus derechos mínimos. Es decir, que no sea torturado, golpeado, que se llenen los trámites para ese pedido en extradición, bueno, y que sea juzgado. Exacto. Mira, hay otra información que surge en Colombia y es que hay datos que han dado las autoridades de que César Emilio Peralta pudo haber estado vinculado a una situación 15 días antes de su detención, lo cual entra en contradicción con la información que dieron las autoridades dominicanas, que informaron que habían transcurrido pocos días desde la salida de esta persona del país hacia Colombia. Hay que verificar esto, por qué hay una discrepancia entre los datos que da Colombia y los datos que da República Desde el Dominicana. principio. No, empezando por la participación de las Porque autoridades. la versión que aquí se vendió era que aquí habíamos sido unos matatanes en eso. No, que le dijeron, mira, él está allá. Sí. De aquí fue que se le Y dijo. sin embargo en Colombia, nada, con los colombianos actuaron porque sus organismos actuaron. Exacto. No Entonces, porque pareciera que de aquí le indicaron nada. entonces la pregunta es, ¿qué pasó con eso? Las labores de inteligencia fallaron y por eso pretendían, digo aquí en República Dominicana, hacer creer que tenía pocos días, que se había escapado. De todas maneras, se escapó. 15 días antes o A 5 propósito, días ¿tú antes se escapó. recuerdas un bote, un yate pequeño que dicen que era propiedad de ese señor? Sí. Que hubo un escarceo porque la DNCD dio una versión y la Procuraduría dio otra versión. Sí, entonces ¿Tú recuerdas? parece que para evitar y tener todo alineado. Que se fue dijo que, bueno, que había sido atrapado de que ahí en el muelle de Boca Chica era, o no sé dónde era. Y otra de las agencias del gobierno dominicano dijo, no, fue en alta mar. Entonces, como que eso no, claro. dos versiones contradictorias. Sí, ahora parece que para evitar eso fue que decidieron pasar de las 3:30 a las 6 de la tarde en la rueda de prensa en la Procuraduría. Y de esa forma tener todo bien alineadito. Afinaron, sí, las versiones. Claro, entonces eso hay que aclararlo. ¿Por qué las fechas no coinciden? ¿Por qué se dice que salió, que estuvo ya en Colombia 15 días antes y que participó en un acto, específicamente un atentado? Parece que fue en su contra.
en contra de César Emilio Peralta. Pero bueno, las autoridades dominicanas tienen que hacer referencia a esto porque Colombia ahora está diciendo una información que es completamente opuesta a lo que dice la Procuraduría General de la República. Para mala suerte del procurador, hubo hasta un reporte de una persona que confunde el nombre del procurador con el narcotraficante. No, eso no es gracia para nadie, ¿no? No, para nada. Entonces, son situaciones que se están dando y aunque el canciller dice que va para alivio de República Dominicana el hecho de que esta persona haya sido atrapada, que no es mentira, no deja de ser menos cierto que hay cosas que todavía tienen que ser aclaradas. Bueno, vamos a ver que si en verdad ya con la intervención directa de las autoridades norteamericanas, este señor llega a una negociación, si habla, qué dice, qué no dice, y sobre todo porque es que cuando se anunció que se había supuestamente atrapado a esta banda que se había diluido, desbaratado, se habló de unos recursos colosales que uno no lo ha visto todavía. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos bienes? Claro. Había unos negocios, sí, pero como que no eran la gran cosa tampoco. No, y que pueda decir, porque lamentablemente hay que señalarlo, César Emilio Peralta estaba muy bien conectado. Él porque es que nadie opera, no evadió la justicia por tanto tiempo. Nadie opera actividades ilícitas en un territorio por tanto tiempo si no tiene aliados en las instituciones públicas que lo protejan. A cambio, todo el mundo sabe de qué. De Exacto. dinero, de y soborno. eso me hace recordar la información que publicamos en Acento hace poco más de un mes de la cantidad de personas que eran de interés para Estados Unidos, que eran exmiembros de la DNCD, de la Policía Nacional, de la Policía Nacional. Y que hubo un director de operaciones de la DNCD que estuvieron vinculados a casos de narcotráfico, sí, o por lo menos se sospecha que están vinculados todavía de manera activa con ciertas células de narcotraficantes. Entonces, esa información tiene que obligatoriamente salir a la luz. Las autoridades norteamericanas probablemente lleguen a un acuerdo y estos datos salgan. Y pues desde luego tienen que llegar a República Yo no tengo Dominicana. mucha esperanza porque lo que hacen los norteamericanos es que usan a discreción esa información. Mucha gente especuló que Quirino iba a decir nombre, nada. Toño Leña, nada. Raiza la Capitana, nada. La mujer del año. Ellos se quedan con esa información y la usan a discreción. Claro, pero tanta información, algo se tiene que filtrar. Vamos a ver qué ocurre. No, es que es imposible decir, bueno, Estados Unidos está acumulando toda la información. Hay algo que tiene que salir. Aunque sea un nombre concreto que digan, mira, y uno no lo persona. dice esto por un asunto de morbo, sino porque se supone que hay un interés del Estado dominicano por esclarecer completamente este caso y ver quiénes pudieron prestarse a recibir soborno, colaborar, claro, y que la justicia actúe. Eso es lo que uno espera. Exacto, eso sí brindaría tranquilidad a la nación. Bueno, vamos a otra pausa. Pasamos con el colega Máximo Laureano directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Muy buenos días, Máximo. Buen día. Hablemos de las candidatas a vicealcaldesa en Santiago. Ayer era la fecha tope para presentar las candidaturas, pese a que los partidos de oposición han pedido una prórroga y que la Junta Central le ha concedido. Pero en Santiago ayer presentaron, no de manera formal, sino en las redes sociales. Abel Martínez presentó a Leonela Maciel Espinal. Ella trabaja en el Departamento de Obras Públicas Municipales, es ingeniera. Además, ha estado en el anillo de Abel Martínez desde su trabajo como presidente de la Cámara de Diputados. O sea que una gente de Abel muy cercana. Según me informa el vocero de la alcaldía, Grey Núñez, es una persona muy diligente y muy conocedora de lo que es la municipalidad. Y además es una muchacha muy joven. La candidata vicealcaldesa del Partido Reformista Social Cristiano también fue presentada por Papito Cruz en las redes sociales. Se trata de Niels Ureña. Niels Ureña. Ella es licenciada en Comunicación Social, ha estado en algunos programas de televisión
y según el currículum, según sus credenciales que ha enviado Papito Cruz a los medios de comunicación, es una persona que sabe de asuntos de protocolo, asesoría, relaciones públicas, entre otros aspectos que tienen que ver con la comunicación moderna de estos tiempos. El partido Alianza País llevará de nuevo como compañera de boleta a Elena Vélez. Elena Vélez es una activista social, ha estado envuelta en lo que es Marcha Verde y otras actividades sociales. Es una empresaria, según me han informado, tiene un negocio de esto de suplir oficinas. Elena Vélez también fue candidata a vicealcaldesa en el 2016, acompañando a Ramón Céspedes, Tuto Céspedes. Ahora acompañará al joven Delvis Salgado, que busca la candidatura, que busca la alcaldía por Alianza País en Santiago. Está pendiente conocer quién sería la candidata vicealcaldesa de Ulises Rodríguez, o por lo menos que nosotros tengamos a mano el dato, porque no lo hemos conseguido. Llamamos a Ulises, llamamos al presidente del partido en Santiago y no hemos conseguido esa información. Anoche, algunos periodistas, gente de la cultura, educadores, estuvieron en el Ateneo Amante de la Luz en una actividad recordando a la periodista, profesora, educadora de muchísimos años, activista social, camañista, Minerva López Laureano, que falleció hace un año. Minerva era oriunda de Villatrina, pero hizo mucha vida en Santiago, en todas esas actividades sociales. De hecho, en diciembre siempre era la encargada de montar la actividad de la batalla del Matún por aquel conflicto que se suscitó el 19 de diciembre de 1965 con Camaño y algunos militares constitucionalistas en el Hotel Matún, que dicho sea de paso, el Hotel Matún es del Estado, pero hay un contrato irrisorio que la gente del Canal 29 pagan una miseria. La gente del hotel, ¿verdad? Y Canal 29 que tienen esas instalaciones pagan una miseria al Estado por el uso de esas instalaciones. Representativos de APEDI opuestos a que se creen otros municipios en Santiago. Ellos establecen que no es prudente. De hecho, estos empresarios de Santiago también se opusieron a la creación del Santiago Oeste. Pero ahí se creó Santiago Oeste. Lo que pasó con Santiago Oeste fue que los promotores fueron cediendo. Por ejemplo, sacaron el complejo de Zona Franca de Santiago Oeste, sacaron el sector de Rafey y fueron limitándolos hasta que los empresarios dejaron ya de ponerle atención a lo que sería Santiago Oeste y finalmente los políticos terminaron aprobándolo mediante la ley 165-18. La situación de los encadenados sigue en la gobernación. Ellos dicen que no los reciben. La gobernadora, mi amiga Ana María Domínguez Hernández de Figuereo, no ha salido a hablar con esos encadenados. Ya tienen una semana ahí porque ellos empezaron las manifestaciones el miércoles. Ana María no ha salido a hablar con esos encadenados. Y hay que decir, vamos a presentar unas fotos donde ustedes verán qué es lo que reclaman. Son sectores donde nunca ha habido calle. Ahí lo que hay son caminos, trillos. Ahí nunca ha habido calle, ahí no hay formalización de aceras y contenes, porque son esos barrios. ¿Y eso es una calle, eso que se ve ahí? Sí. Wow. Eso es lo que ellos tienen como calle. Son sectores, barrios que se originaron a raíz de la invasión de terrenos en Cienfuegos. Entonces las autoridades nunca han ido a normalizar, ni siquiera a formalizar, que es lo que se llama cuando tú le haces las aceras y los contenes. Entonces, ellos tienen una desventaja. Primero, están haciendo una manifestación, una protesta, una exigencia en tiempo de Navidad, donde todo suele posponerse. Todo es para enero. Como dice un tema de Navidad de Mili y Johnny Ventura, no me hable de problemas, déjalo para enero. Entonces, todo se pospone, pero ellos dicen que no se van, que hasta que no vean los equipos trabajando ahí, no se irán. Otra cosa,
no es asfaltado. Ellos dicen necesitamos asfaltado. Ahí no hay nada. Ahí hay que hacerlo todo, por ende no es tan fácil Yo pienso que para las tendría que autoridades. comenzarse por hacer las tuberías de los desagües, ¿verdad? La tubería de los Y desagües, la luego las formalización aceras, de los las calles. contenes. Hay atrasados que a lo mejor no es por ahí que es una calle, que son la gente que lo han hecho. Bueno, no Porque es, no es una inversión chica, ¿eh? no Eso es nada requerirá. cómodo. Lo que ellos están pidiendo no es nada cómodo y en este tiempo va a ser muy difícil, pero hay que escucharlo y Bueno, y aunque es sea bueno que difícil, comiencen a airear esa situación, claro que sí. y aunque sea difícil por alguna parte hay que empezar. Sí, Porque muchas como digo yo, gracias, Máximo. aquí nunca han pospuesto unas elecciones porque no hay dinero. Ah, no, eso, No, eso eso- nunca, eso nunca. Pues Muchas entonces, gracias a Máximo por este reporte. Continuaremos mañana con otros temas importantes de Santiago y también de aquí, de la capital y todo el país. ¿Será hasta mañana entonces? Hasta mañana.